Los pensionados de vejez subieron un 81% durante los primeros 4 meses del año. Son casi 60.000 nuevos pensionados, lo que registra un récord desde que se tienen antecedentes. El monto promedio de las pensiones en tanto autofinanciadas se acerca a 240.000 pesos. Vamos a conocer más sobre este contexto del sistema previsional. Ya estamos en contacto con Rodrigo Gutiérrez, gerente general de la consultora CIEDES, de la Cámara Chilena de la Construcción. ¿Cómo estás, Rodrigo? Muchas gracias por acompañarnos. Hola, Nicolás. Buenos días. A ver, ¿por qué suben los pensionados a este 81% como ustedes han podido ir determinando, más que determinando, viendo con respecto a la situación en el sistema? Bueno, efectivamente, durante estos primeros meses del año hemos visto un aumento en el número de nuevos pensionados respecto al año anterior y respecto del año 2020. Esto básicamente obedece a un efecto rezago, es decir, muchas personas que postergaron su trámite de jubilación en el contexto de la pandemia y posteriormente también durante el año 2021 en el contexto de la caída en los fondos conservadores que afectaron sus saldos. Ya. Durante ese tiempo entonces ocurrió que la recomendación en general fue que las personas postergaran su trámite de jubilación a la medida de lo posible. Lo que estamos viendo ahora es un efecto primero rezago entonces de que muchas personas hoy día están accediendo a este trámite. Sí. A ver, Rodrigo, es importante esto en algún minuto. De hecho, el mismo superintendente de pensiones, cuando estaba la situación de la pandemia, cuarentenas, y esto tenía un impacto también en los fondos de pensiones, en las distintas inversiones y especialmente en caídas importantes de los multifondos. El mismo superintendente, yo recuerdo, decía, esto puede ser muy popular, pero si puede, atrase su jubilación. Aquí se ve un efecto que efectivamente se dio en este punto. Personas que tuvieron que postergarla justamente por la situación de los multifondos, de los mercados, de las caídas, y lo concretan a partir de enero y abril. De esos 60.000 nuevos pensionados, me imagino que no se puede determinar quién postergó y quién finalmente lo hizo sin postergar, ¿no? Sí, efectivamente, mira, es difícil saber exactamente, claro, porque en definitiva esto es un efecto agregado de decisiones individuales. Sí. Pero sabemos, ¿verdad? Y las cifras así lo demuestran y son bastante categóricas, que durante la pandemia y durante el año pasado muchas personas postergaron este trámite. Y entonces lo que, como te decía, estamos viendo es un efecto de recuperación de un número y en torno a la tendencia que venía subiendo en los años anteriores. Ahora, hay otros efectos que se agregan a este efecto de recuperación, que tienen que ver con que han mejorado los incentivos a jubilarse en términos del acceso a las nuevas pensiones. Concretamente, estamos viendo que la tasa de interés técnico que se utiliza para el cálculo de las pensiones también ha mejorado. Claro. Y por lo tanto, entonces, eso hace que el monto de las pensiones sea un poco más atractivo y por lo tanto, entonces, las personas tomen la decisión finalmente de jubilar. Por otro lado, también hemos visto una recuperación de los fondos conservadores durante este año. Recordemos que durante el año pasado, desde enero a octubre, el Fondo E acumuló una pérdida incluso que llegó a ser de hasta el 20%. Sí, y por lo tanto afectó los saldos de las personas que estaban a punto de jubilar y por lo tanto, evidentemente, no era atractivo jubilar en ese momento, puesto que sus pensiones se iban a ver fuertemente castigadas, a lo menos las primeras pensiones. Y por lo tanto, lo que hemos visto por el contrario durante este año, durante estos primeros meses, es una recuperación de las pérdidas del Fondo E. Sabemos que ya hemos acumulado desde enero a la fecha del orden de un 3,5%, revirtiendo parcialmente las pérdidas que vimos durante el año pasado, y bueno, y eso mejora un poco las condiciones. Yo diría que también hay un elemento adicional que tiene que ver con la creación de la PGU. Si bien no es directo, lo que nosotros vemos ahí es que se genera una suerte de incentivo en torno a que las personas, sabiendo que no se enfrentarán a un buen escenario en torno a las propias pensiones autofinanciadas, saben que estas se verán complementadas por la PGU en los próximos meses, concretamente el contingente de nuevas personas mayores de 65 años que podrán acceder al beneficio. Y eso, de alguna manera, sumado, creemos que puede estar generando una suerte de mejores condiciones para que las personas tomen esta decisión. Voy a ir a ese último punto en un ratito más, en unos minutos, Rodrigo, pero quiero quedarme un segundo en lo que tú comentabas, que es súper importante para entender este contexto de un alza de más de 80% en nuevos pensionados entre enero y abril. Tú decías muy bien, el Fondo E, que finalmente a los que están próximos a jubilarse están en el Fondo E justamente porque es más conservador, porque es más seguro para no perder parte de las inversiones que han ido acumulando durante sus años de trabajo, cayó 20%. Y aquí había un factor clave, obviamente el tema internacional, de todas maneras, pero clave fueron los retiros de ahorros previsionales que finalmente impactaron justamente, especialmente en ese fondo. Te hago la pregunta, entre lo que sucedió y obligó a muchos a postergar su jubilación, ¿ha habido una recuperación del Fondo E y también el Fondo D, los fondos más conservadores que tuvieron bajas que fueron históricas también en ese punto?
Sí, bueno, ese 20% fue acumulado de enero a octubre, y fue cuando levantamos las alertas sí, claro. que realmente eran dramáticas en el sentido de que eran después se fue moderando noviembre, diciembre, pero ya había cerrado el año, digamos. Sí, efectivamente. Finalmente el fondo terminó con una pérdida del 13% y como te decía, durante este año es el único fondo que tiene rentabilidades acumuladas positivas ya en torno a un 3,5%. Es decir, esta pérdida que vimos extraordinaria, muy excepcional durante el año pasado, se ha venido revirtiendo. Ahora, bien, esas pérdidas tienen explicaciones diversas, pero una de ellas tiene que ver con los retiros de fondos previsionales, efectivamente, la cantidad de dinero que se inyectó a la economía y por lo tanto las presiones inflacionarias que se fueron acumulando. Esto es algo que nosotros advertimos en su momento. Muchos actores del mercado y concretamente el presidente del Banco Central, hoy día ministro de Hacienda, lo advirtió, sin embargo no fueron escuchados por el sistema político, por los parlamentarios que finalmente aprobaron estos retiros. Se inyectó gran cantidad de dinero a la economía y es uno de los determinantes del aumento de la inflación y que por lo tanto estamos viendo hoy como el Banco Central está obligado a estar haciendo estas sucesivas alzas en las tasas de interés. Todo esto sumado también a un ambiente de incertidumbre tanto global como local. Sabemos que en el mundo y en este escenario de recuperación post-pandemia, pero también a nivel en Chile, producto de la incertidumbre política, recordemos que el año pasado fue el inicio del proceso constituyente, tuvimos elecciones presidenciales y parlamentarias, todo eso fue de alguna manera elevando los niveles de riesgo que se fueron traduciendo en aumento de las tasas de interés. Pues bien, hoy día el escenario es un poco distinto. Hemos visto que los fondos conservadores se han ido recuperando y por lo tanto los saldos de las personas próximas a jubilar también. Y esto, como te decía, sumado al aumento de las tasas de interés que se utilizan para el cálculo de las pensiones, hacen un escenario un poco más favorable para que las personas que habían rezagado este trámite durante tanto tiempo lo hayan comenzado a hacer. Y sumado nuevamente, como te decía, también la existencia de esta nueva pensión garantizada universal, que yo creo que muchos la bien reciben, digamos, como un complemento, un suplemento a las pensiones que pueden obtener a través de sus ahorros. Vamos justamente a eso, Rodrigo, lo que es la PGU, la Pensión Garantizada Universal, a juicio de usted y también con los datos que han podido recabar, ¿sería también un incentivo para la jubilación? O sea, que se entienda el contexto que estoy hablando, para después de postergar finalmente tomar la decisión de jubilarse. Eso es lo que estoy apuntando con esta PGU. O sea, y también fue planteado así desde el primer minuto, para ir complementando jubilaciones que eran muy bajas. Es el tema. Así es. Nosotros creemos de que algo puede influir, como te digo. Sin embargo, creemos que los factores que explican esta recuperación en el número de nuevos pensionados tiene que ver con lo anterior. Claro. El principal efecto es que muchas personas postergaron, hoy día probablemente están accediendo al trámite porque ya no pueden postergar más y tienen derecho legítimo, ¿verdad?, a poner término a su vida laboral y pasar a una nueva etapa de su vida, sobre todo después de años difíciles como han sido los años de pandemia, concretamente el 2020. El 2021 quizá vimos también un proceso de recuperación parcial, pero que después fue golpeado por la segunda ola y que después más encima se vio fuertemente castigado por las bajas rentabilidades, las pérdidas concretamente de los fondos conservadores, como te decía, el alza de las tasas de interés. Y lo que estamos viendo, yo diría hoy día, es un nuevo impulso, una recuperación en torno a que las personas están accediendo a este trámite y también probablemente reconociendo que la PGU puede significar una ayuda, puede significar un complemento, un suplemento a las bajas pensiones que probablemente obtendrían si solo fueran a partir de sus pensiones autofinanciadas. Rodrigo, en los minutos que nos quedan también te quiero llevar a un tema más bien de proyección. Esto estamos con el dato presente, pero obviamente hay muchos que están cotizando mes a mes, digamos, en el sistema previsional, que tienen dudas al respecto a lo que va a suceder más adelante, no solamente por el proceso constituyente, sino también por la futura reforma previsional que se estaría entregando y presentando en los próximos meses. Hay que tener la reforma, hay que ver cómo terminan los diálogos sociales, la postura que va a tener el gobierno, aunque ya se han dado algunas líneas. En ese punto te quiero hacer la pregunta, más que el análisis de lo que viene, si hay muchos que consultan a CIEDES por lo que podría ser los cambios en el sistema previsional y justamente con lo que estamos hablando, cuando ya están próximos a jubilarse, cuando aparece la pensión garantizada universal, que de hecho también fue apuntada como una política de Estado en la cuenta pública por el presidente Gabriel Boric. ¿Hay consultas al respecto y cómo las van abordando? Sí, la verdad es que tenemos bastantes consultas. Nosotros somos observadores del proceso de las reformas a la seguridad social y concretamente del sistema de pensiones. Sabemos de que la reforma de pensiones viene siendo declarada como una reforma urgente hace bastantes años, concretamente el gobierno de Bachelet II.
intentó hacer una reforma que falló en el gobierno anterior de Piñera II también, y este gobierno también lo ha señalado como una de sus prioridades programáticas, y concretamente el presidente Boric ha hecho una declaración que a mí me parece de la máxima relevancia, cual es que ha señalado de que el éxito o fracaso de su gobierno depende de que si aprueba o no aprueba una reforma de pensiones. Por lo tanto, todo indica que este tercer intento debe ser un intento que surta efectos. Y para eso, entonces, el gobierno lo que ha hecho, y yo diría que con mucha más celeridad, en forma posterior a lo que ha sido el fracaso del intento de aprobar el quinto retiro de fondos previsionales, yo creo que se ha dado una suerte de ventana de oportunidad política para acelerar este proceso, y por lo tanto el anuncio original de presentar una reforma durante el cuarto trimestre de este año ha sido adelantado para el mes de agosto. Todo esto en un contexto donde también se han realizado también rápidamente, me atrevo a decir, un proceso de diálogos sociales tripartitos al alero de los estándares de la OIT y con la colaboración del Banco Interamericano de Desarrollo. Por lo tanto, ya se están entregando ciertos lineamientos respecto de cuál será la propuesta final de reforma que haga el gobierno, teniendo presente además de que es una reforma que debe ser aprobada, debe ser capaz de concitar acuerdos en un Congreso y un Senado particularmente que está equilibrado, y que por lo tanto es probable que, y así lo esperamos, la verdad, nosotros también en un espíritu colaborativo, pueda de alguna manera incorporar las visiones y las sensibilidades políticas y también técnicas en torno a un sistema que es complejo de resolver y que llevamos demasiado tiempo sin poder enfrentarlo. De todas maneras, Rodrigo Gutiérrez, gerente general de la consultora CIEDES. Muchas gracias, Rodrigo, por acompañarnos esta mañana. Que estés muy bien. Gracias, Nicolás. Buenos días.